Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En este día tenemos nuestra participación a través del estudio bíblico de este domingo 5 de julio de 2020 a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios eterno y soberano, nos presentamos delante de ti, Señor, rogándote nos escuches y tu misericordia, Señor, nos tome en cuenta, Padre, al meditar en este tema. Gracias, Señor. Oramos por toda tu iglesia, en donde quiera que esté alguno de los miembros de esta iglesia o de la Iglesia Universal, Señor. Cúbrelo con poder, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El título, hermanos, es Dios es soberano. Es la parte segunda de lo que iniciamos hace 8 días, en la tarde también. El texto bíblico, Mateo 10:29, que dice de esta manera: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En esta segunda parte del tema de la soberanía de Dios que estamos estudiando, solo quiero que recordemos que la enseñanza principal de esta maravillosa doctrina bíblica es que Dios controla todo lo que pasa a través de decretos definidos por Él desde la eternidad, y en su voluntad de mandamiento Dios permite que sea desobedecido, pero que en su voluntad de propósito, que es irresistible e inmutable, nada ni nadie puede transgredirlo ni cambiarle, y de esa manera toda realidad es producto de la voluntad de Dios, porque Él es el dueño de todo. Acuérdense de ello, de lo que estudiamos, y si puede usted checar una vez más el estudio de hace 8 días, hoy tenemos el complemento. Esto ayuda también para poder reforzarlo con algunas preguntas que vamos a hacer al final. Hoy lo concluimos. Dios es soberano sobre la naturaleza. Ya leímos el versículo que nos dice que con todo el Señor cuida, ningún pajarillo cae a tierra sin que el Señor lo permita. Según Jesús, el Padre controla las vidas de los animales. Ni el pajarillo más insignificante puede morir sin que Dios no lo permita. De igual manera es con nosotros, dice el Señor Jesús. Valemos más que muchos pájaros. Tampoco podemos morir sin permiso de Dios, del Padre. Esto es vital, es bien importante, acuérdense de ello. Dios controla todo, aún la muerte de sus hijos. Dios trajo codornices a los israelitas. Él cerró las bocas de los leones en presencia de Daniel. Él puso en la boca de un pez para que Pedro lo atrapara, una moneda en la boca de un pez para que Pedro lo atrapara. Él usó ranas, piojos, moscas para juzgar a los egipcios. Él mandó saltamontes contra Israel. Él trajo los animales al arca de Noé. Le dio a comer a Elías por medio de cuervos. Incluso en los fenómenos de la naturaleza, Dios mostró su soberanía. Él controló el diluvio de Noé, solamente 40 días y 40 noches había dicho. Él mandó tinieblas, granizo y fuego sobre Egipto. Cristo reprochó y calmó la tormenta. Dios hizo que se detuviera el sol de acuerdo a la manera en que se pensaba de aquel tiempo. En las demandas de Josué, ni una mosca vuela sin el permiso divino. Esto es real, hermanos, esto es real. Dios es soberano sobre los gobiernos humanos y sobre la raza humana. Dice la Biblia en Hechos 17:26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo primero que Pablo predicó a los paganos de Atenas fue acerca de la soberanía de Dios. Pablo se dio cuenta de que el entendimiento correcto del Evangelio se basa en eso. El libro de Daniel,
es un estudio completo sobre la soberanía de Dios en gobiernos humanos. Por ejemplo, al rey Nabucodonosor, Dios le enseñó una lección fuerte sobre quién establece reyes en la tierra. Daniel 4:7. Después de haber recibido un castigo divino por su orgullo, el rey reconoció esto con las palabras estas: y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:3. También Dios es soberano sobre la voluntad humana. ¿Puede acaso traspasar los límites de la voluntad humana? Dios extiende su soberanía hasta la misma voluntad y los pensamientos del hombre. Las Escrituras contestan todo esto. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Proverbios 21:1. También, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17:17. Si para Dios no es difícil cambiar el curso de un río, entonces tampoco es difícil cambiar el corazón de un rey, cuanto más a los hombres comunes y corrientes. Dios favoreció a los israelitas ante los ojos de los egipcios. Luego Dios endureció los corazones de los egipcios para mostrar su poder. Éxodo 12:36 y 14:6. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Es verdad que el hombre tiene una voluntad, pero no es una voluntad soberana. La única voluntad soberana es la de Dios. Enseguida, Dios es soberano sobre la maldad. Dios nunca obliga a nadie a pecar. Tampoco se le puede acusar en base a su soberanía de ser el autor del pecado. Las personas pecan porque su naturaleza es pecaminosa. Sin embargo, nadie puede pecar sin que Dios lo permita. Las Escrituras nos revelan que hasta las mismas circunstancias del acto de pecar están bajo el control soberano divino. En la mano de Dios está el poder impedir o permitir el pecado del hombre. El afirmar que Dios no puede impedir que una persona peque es igual de blasfemo como declarar que Dios es la causa del pecado. ¿Cómo limita Dios el pecado y controla las circunstancias de su manifestación sin incurrir en la culpa de ser la causa del pecado? Por ejemplo, cuando un ratón es puesto en una jaula, él siempre explora los límites de ella. Raras veces se sienta el ratón en medio de la jaula porque su ambiente natural es lugares encerrados, como sus túneles bajo la hierba, etc. Dios lo hizo así. Los ratones están más cómodos cuando están cercados de algo. Si uno quiere ver correr a un ratón en círculos, solo basta ponerlo en una jaula circular. Sus movimientos son predecibles, sin ninguna violación de su naturaleza o poder para actuar. Sucede igual con el hombre. Dios controla las acciones pecaminosas de los hombres. Solo se necesita arreglar el momento y las circunstancias envueltas en el acto. Por su conocimiento íntimo de la naturaleza y carácter de las personas involucradas, Dios queda en control de todo sin que nadie pueda culparle de ser el autor del pecado. Las Escrituras abundan en ejemplos del control divino sobre la maldad. Dios impide o usa la maldad según su voluntad soberana. Dios permite también esto. El ejemplo más destacado de esto es la entrega y la crucifixión de Cristo. Oiga lo que dice la palabra, pongamos atención. Dice: Jesús les dijo:
dice las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42. El rechazo de los judíos a Cristo fue un propósito de la voluntad de Dios. No solo lo sabía de antemano, sino que el Señor ha hecho esto, dice. Sin embargo, los líderes de los judíos actuaban conforme a sus propios deseos, sin influencias externas por parte de Dios. Ellos transgredieron la voluntad de Dios en lo tocante a sus mandamientos y entonces fueron condenados por eso. Dice el pasaje, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28. ¿Estaba establecido que así fuera? Estaba establecido. La soberanía de Dios y la libertad del hombre corren paralelas en las Escrituras como los rieles de un tren. Los escritores de la Biblia nunca pensaron que fueran autocontradictorias. Afirmaban las dos cosas, tal como en el texto anterior, sin el menor recelo. Esa fue la enseñanza. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo por motivo de celos y de odio contra él. La idea de obedecer a Dios ni siquiera les pasó por la mente. Sin embargo, las Escrituras describen este acto traicionero como un acto divino. Dice de esta manera: así pues, dice José, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 45, 8. Como parte del juicio divino sobre David por su acto pecaminoso con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios declara que otro hombre se acostará con las esposas de David a la vista de todo Israel. La manera en que se expresa este decreto es muy reveladora. Dijo de esta manera: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, dice Jehová. Segundo de Samuel 12, del 11 al 12. Otro ejemplo, cuando Absalón ocupó el reino temporalmente, cometió incesto con las esposas de David. Aunque parece extraño decirlo, esto ocurrió como juicio de Dios sobre David. Era Dios mismo quien levantó a Absalón como rebelde en contra de David y decretó que esto tendría lugar. No obstante, Absalón es culpable del pecado de rebeldía y de incesto, a pesar de que tales pecados fueron decretados por Dios. ¿Cómo pudo Dios decretar esto y a la vez mantenerse santo? El Señor simplemente le proveyó a Absalón la oportunidad para expresar lo que ya estaba en su corazón rebelde. Doctrinas como estas son como carne cruda, difíciles de soportar para algunas personas, pero son las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Si Dios es soberano sobre todo, entonces es soberano también sobre la maldad. De otro modo no podemos llamarlo soberano. Otro ejemplo bíblico de la soberanía de Dios sobre la maldad son: el rey Saúl se suicidó al caer sobre su propia espada, 1 Corintios 10:4, pero el versículo 14 de ese mismo lugar dice que era Dios quien lo mató. Fue Dios quien lo mató. Van las dos cosas: la responsabilidad del hombre
y la soberanía de Dios. Van siempre las dos cosas. Y dice el pasaje, y no consultó Saúl a Jehová, por esta causa Dios lo mató. El apóstol Pablo enseña que la incredulidad de los judíos forma parte del plan divino para incluir a los gentiles en el pacto de gracia. Ellos, incrédulamente endurecidos de su corazón, no creyeron en Jesucristo, pero esto fue usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Cuando David huye de Jerusalén, lo maldice Simei. Estas acciones de Simei son impías. Sin embargo, David reconoce que Simei está haciendo esto por decreto divino. Dice, dejadle, dice, porque Dios lo ha mandado para que me maldiga. Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Segundo de Samuel 16:11b. Hasta los espíritus malignos están bajo el control divino. Dios mandó un espíritu maligno para hablar a las bocas de los profetas falsos cuando en el reino de Acab. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, le dice, y por rechazar la verdad. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primero de Reyes 22:23. Los engaños que afligen a los hombres a veces provienen de Dios como juicios por rechazar la verdad. El soberano mismo escoge la clase de engaños que sufrirán. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice Primera de Tesalonicenses 2:11. La testarudez de los hijos de Elí, al ignorar los reproches de su padre, se atribuye a Dios en 1 de Samuel 2:25, donde dice de esta manera: por ello no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová les permitió expresar la maldad de sus corazones como juicio contra de Elí por su negligencia paternal y el mal ejemplo que dio como sacerdote. Es verdad que la enfermedad vino al mundo como resultado del pecado. Sin embargo, dice la Biblia, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Un huracán destruye un pueblo, un deslave a una aldea. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Amós 3:6, inciso B. Aunque Satanás es el agente activo en la maldad, sus actividades se extienden solamente a los límites del permiso que Dios le dé. Como un perro atado, él tiene libertad solo hasta donde alcanzan los límites de la correa, igual que con los hombres. Y nosotros sabemos quién sostiene el otro extremo de la correa. Una tensión consoladora. Nos hallamos, hermanos, bajo tensión filosófica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es incómodo vivir en tal tensión. ¿Cómo entonces escapamos para llegar a una posición menos incómoda? La respuesta es esta. Hermanos, no nos escapamos. Paradójicamente, Dios desea que obtengamos consuelo en esta tensión incómoda. Él considera que esta tensión es la mejor situación para nuestro bienestar. Nos damos cuenta que por más crueles que sean nuestros enemigos, Dios los tiene bajo su control. Sin embargo, son completamente responsables de sus acciones. Para que Dios sea Dios y que el hombre sea hombre, ambos lados de la tensión son necesarios.
Jesús fue a la cruz consciente de que era la hora de las tinieblas. Aunque sabía que los agentes de las tinieblas lo atraparían, no eran las tinieblas, a las tinieblas que entregaba su espíritu, sino a las manos del Padre. Comprendía que su Padre, no Satanás, le había entregado a la copa de beber. Aceptó la copa como proveniente, no como proveniente de las tinieblas, sino de la luz. No se regocijó del dolor, sino en el bien que de él provendría. Este es el consolador punto de tensión en donde Dios quiere que vivamos, mis hermanos. Solamente algunas preguntas que quiero hacer. Si usted logra conseguir su libro, es el libro llamado Sí Jesús, de Roger Smalling. Es un profesor de teología. Así que estas enseñanzas son, de hecho, las enseñanzas de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Estamos estudiando doctrina reformada, que incluye estas enseñanzas tan fuertes, tan profundas, como dijo allí. Esta es carne cruda, difícil de aceptar, pero así está en la palabra. Y el que quiera predicar la palabra deberá predicar todo esto, o no tendrá base suficiente para poder hablar del poderío de Dios sobre el universo entero. ¿Cuál es la única base para una fe sólida? Si usted ha contestado, tendrá que decir la soberanía de Dios para una fe sólida. 2. Los que no creen en la soberanía de Dios ponen su fe en la capacidad humana. Número 3. ¿Qué es lo que pasa cuando la fe de uno no está basada en la soberanía de Dios? Lo que pasa es de que ahora entonces está creyendo en la soberanía del hombre, porque el hombre sería más fuerte que Dios. 4. Soberanía de Dios quiere decir que toda la realidad es fruto de los decretos de Dios hechos antes de la creación del mundo. 5. Ni lo bueno ni lo malo escapa a la soberanía de Dios. ¿Verdadero o falso? Dios es autor del pecado. ¿Es falso o es verdadero? Claro que es falso. 7. Todo lo que pasa es por la soberanía de Dios. Número 8. Solo un Dios soberano puede garantizar el cumplir con sus promesas, pues si Él promete algo es porque puede cumplir, y solamente porque un Dios soberano puede cumplir lo que promete. Número 9. ¿Verdadero o falso? Satanás puede impedir algo a Dios. Se lo dejo para que usted lo conteste. ¿Verdadero o falso? ¿Los eventos de nuestra vida son causados mayormente por la suerte o por la casualidad? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? También se lo dejo. Número 11. ¿Verdadero o falso? Dios ha decretado todo lo que pasa. Número 12. ¿Cuál es la única base para darle la gloria a Dios? Número 13. ¿Es lógico orar a un Dios que no es soberano? Si usted le está pidiendo a Dios algo que usted sabe que Dios no puede darlo, pues, o no quiere darlo, pues entonces, ¿qué caso tiene? Dios es soberano y decide sí o no. Por eso, porque Él es soberano. Hoy día se predica un nuevo evangelio. Este es en beneficio del hombre, en lugar de dar la gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado con ello. Preguntas así son las que debemos estar prontos para responder. En la Biblia, la palabra omnisciente quiere decir que Él conoce todo, sabe todo, y no porque lo alcanza a ver en el futuro, sino porque Él mismo lo establece. La confesión de fe misma nos enseña esto. Las cosas pasan no porque por casualidad o suerte,
y las sabe Dios, no porque Él ve el futuro, sino porque Él mismo las constituye, Él mismo las establece, por eso es que pasan. Entonces allí contestaremos esto. Esto quiere decir omnisciencia. La palabra omnipotente, ¿qué quiere decir? Se lo dejo de tarea. Muy bien. Entonces, cuando Dios se ha propuesto algo, Él no permite que nadie se interponga a lo que Él desea hacer. A esto se llama, ¿cómo se llama? Dios no puede ir en contra de la voluntad de una persona. ¿Es verdad o es falso? ¿Será que Dios tiene que pedirle permiso al hombre para hacer lo que Él quiere? ¿Será que Dios tiene que ser un caballero para decirle, ¿me das permiso? ¿Me dejas? ¿O es Dios quien decide hacer las cosas? De allí es donde debemos tener mucho cuidado. O manda el hombre, o manda Dios. O el hombre es soberano, o Dios es soberano. La Escritura tiene la razón y dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni siquiera ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice. Aún todo eso está bajo la mano soberana de nuestro Dios soberano. ¿Está Dios en control de la voluntad humana? ¿Puede el Señor cambiar los pensamientos del hombre? ¿Dios puede controlar la